No me digas que no graba. Ay, ahora sí. Buen día, camaradas Pilar y Juan de Ecuador, Santino de Argentina. Hoy estamos reunidos en conferencia para tratar un tema muy importante que tenemos por delante el domingo que viene, las elecciones presidenciales en Ecuador. Y lo primero que me viene a la mente es recordar el famoso lawfare, ¿no?, que está aplicando Estados Unidos en la región, ¿no? Es una campaña judicial combinada con la campaña mediática de demonización y hostigamiento contra expresidentes carismáticos de la región, líderes de fuerzas progresistas, digamos, como Correa en el caso de Ecuador, pero también Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, y lo mismo el caso de Cristina Kirchner, que pudo ser candidata, pero no a presidenta de la nación, ¿no? Justamente por esa campaña de demonización, ella tuvo que ceder su lugar y ser candidata a vicepresidente, justamente porque tenía una enorme cantidad de votos negativos, fruto de esta campaña, ¿no? De esta campaña mediática. En el caso de Ecuador, lamentablemente, surtió efecto. El expresidente Correa está exiliado y proscripto. De hecho, está proscripto y no va a participar, ¿no? ¿Cierto? Santino, ¿podés agregar algo al respecto? Sí, Martín. Bueno, para empezar a realizar un análisis marxista, ¿no?, de las condiciones sociales y políticas que hay en Ecuador en este momento, por supuesto que lo primero que tenemos que mencionar es, como dice la dialéctica marxista, cuáles son las dos fuerzas que están en choque. Por supuesto que son el partido Unión por la Esperanza y por otro lado el movimiento Creo, ¿no? Es decir, los dos candidatos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Y desde el punto de vista del marxismo, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre estos dos partidos, cuál es la contradicción que se encuentra entre ellos. Y naturalmente, bueno, hay algunos datos muy rápidos que nos van a aclarar la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en junio de 2020, la famosa Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos otorgó un crédito o varios créditos de 242 millones de dólares para el beneficio del Banco Pichincha y el Banco Guayaquil, que este último en Ecuador es precisamente de propiedad de Guillermo Lasso, ¿no? Y bueno, en Ecuador ya todos saben que Guillermo Lasso básicamente es un exponente de la oligarquía financiera del país y naturalmente el más cercano al actual gobierno de Lenín Moreno, que como sabemos se trata básicamente de la parte de la burguesía de Ecuador que está más aliada con los intereses del imperialismo de los Estados Unidos. Porque claro, desde el punto de vista marxista tenemos que analizar también las condiciones externas, la influencia de las condiciones externas en las elecciones que va a haber en el país, y las encontramos precisamente en el intento de los Estados Unidos por mantener su control en la región de Latinoamérica, y por supuesto que está muy interesado en ver cuál de los dos candidatos va a ser finalmente el candidato ganador. Y su candidato favorito, naturalmente, es, por todo lo que venimos diciendo, precisamente Guillermo Lasso, ¿no?, que representa los intereses de la oligarquía financiera de Estados Unidos y también de su país. Entonces, Exactamente, sí. básicamente, también tenemos que analizar una cuestión muy importante, y es que los medios de comunicación en Ecuador están promoviendo últimamente una campaña de manipulación masiva de noticias falsas, entre otras cosas por redes sociales, también por la televisión, para hacer creer a la población que en Ecuador habrá una segunda vuelta, cuando en realidad todos los sondeos en Ecuador precisamente dicen, previenen una victoria en primera vuelta de la fórmula Araúz-Rabascal. Entonces, bueno, es lógico pensar que se trata de una estrategia
para justificar un fraude en las próximas elecciones que termine haciendo que haya una segunda vuelta y así la población ya lo tiene naturalizado. Entonces, bueno, básicamente ese sería, en términos generales, el panorama político actual. Perfecto, gracias Santino. Simplemente también yo quería agregar, antes de cederle la palabra a Pilar, recordemos que Lenín Moreno fue quien traicionó de la manera más descarada justamente a Correa, ¿no? Era su delfín para las elecciones y cometió una traición increíble que incluso en Ecuador, si mal no recuerdo, lo llevó a realizar una reforma constitucional cuyo fin era proscribir a Correa, ¿no? Por supuestos casos de corrupción. ¿Cierto? Pilar, tú que estás ahí en Ecuador, seguramente tienes mucho para aportar al debate, te cedo la palabra. Bien, gracias. Bueno, todo lo que está pasando ahorita no se comprende sin lo que pasaba antes del gobierno de Rafael Correa. El feriado bancario fue uno de los traumas, digamos, más terribles a nivel del Ecuador, porque simplemente desbancó, o sea, destruyó toda la economía del país con el objetivo de introducir la dolarización a una inflación de 25.000 sucres cada dólar, cuando poco antes había estado en 3.000 sucres por dólar. Ellos hicieron una campaña parecida a la que están haciendo ahora, provocando una incertidumbre general. Ganó en ese contexto las elecciones Yamil Maguad, completamente auspiciado obviamente por la CIA y por todos los poderes burgueses, y realizó el feriado bancario, puso como moneda oficial la dolarización, entregó la base de Manta a los Estados Unidos. Manta se convirtió en una base militar de los Estados Unidos, y siendo el feriado bancario armado para salvar a la banca del Ecuador, ese era el objetivo del feriado bancario. Los banqueros manipularon la forma en que debía realizarse la dolarización y que les iba a beneficiar a ellos y a salvar a la banca general del país. Pero una vez que ellos tuvieron se realizó efectivamente la dolarización y se reorganizó todo el sistema bancario, ahí intervinieron un grupo de banqueros que traicionó al otro grupo de banqueros y por lo tanto sacó del panorama de la banca a toda la competencia. Banco del Pichincha, Banco Guayaquil, dirigidos por Guillermo Lasso, que estaba en esa época totalmente manipulando el proceso del feriado bancario. Él decidió qué bancos se mantenían y qué bancos se eliminaban, y eliminaron bancos poderosos como el Banco de los Isaías, como el Banco del Andes, como los bancos pertenecientes a la burguesía financiera de la sierra, favoreciendo a la burguesía financiera de la costa, porque en ese momento fueron ellos los que manejaron las cosas y no dudaron para nada en ponerle un puñal en la espalda a los otros banqueros que eran su competencia más feroz. En resultado de eso, quedó, digamos, todos los componentes que dan lugar al gobierno y a la traición de Moreno.
porque durante todo el gobierno de Rafael Correa se le puso un freno a la banca, se le puso un freno a todas las tarjetas de crédito emitidas por la banca. Se les prohibió cobrar por todo lo que cobraban, porque por una transacción cobraban y ahora cobraban por la tarjeta, por el plástico, como se llama, de la tarjeta, cobraban y bueno, Correa les prohibió todos esos cobros que en realidad son intereses a la operación bancaria encubiertos, porque aparecen como comisiones, aparecen como costo de la emisión de la tarjeta, aparecen como servicios de X cantidad de servicios bancarios, etcétera, etcétera. Todos esos costos que son en realidad intereses indirectos al cliente volvieron a aparecer ahora con este gobierno de la banca, porque es la banca la que ha estado gobernando el país con Moreno. Eliminaron todas las medidas que a ellos les estorbaban. Por la primera cosa, la salida de divisas. Permiten la salida de divisas a todos los paraísos fiscales, todos los bancos vuelven a tener esa capacidad de emisión y de mandar divisas al extranjero. Todo lo que ellos han querido lo han hecho. Pusieron todo el sistema legal a su servicio con la consulta popular que hicieron para el cambio de las leyes más que les estorbaban, directamente les estorbaban a la banca y a la alta burguesía. Después de eso, que ganaron esa encuesta amañada del 7 veces sí, pusieron todas las leyes que favorecían a la banca. Y después crearon una crisis económica que no existía porque el gobierno de Correa no había dejado sobreendeudado al país, porque estábamos cumpliendo los plazos y precisamente las últimas, después de la crisis del 2008, Correa tuvo que recurrir a un endeudamiento para salvar la dolarización. Entonces ellos cambiaron todas las razones y hicieron una crisis falsa. A tan extremo era una falsa crisis que el gobierno le perdona la deuda de las grandes corporaciones capitalistas del Ecuador y de la banca en general al SRI y le regala 4.800 millones de dólares, 4.800 millones de dólares, para declarar que había una crisis general por el sobreendeudamiento en la cual había dejado Correa el país, y que por lo tanto la banca, pues, y las industrias y las corporaciones y todo el aparato económico del Ecuador estaba en crisis y el gobierno acudía en su ayuda, y estaba en crisis por culpa de Correa. El gobierno acudía en su ayuda y les condonaba la deuda de 4.800 millones de dólares. Entonces, inmediatamente llaman al Fondo Monetario Internacional y le piden prestado 4.000 millones de dólares, o sea, menos de lo que le estaban regalando a la banca. O sea, era todo descaradamente forzado, descaradamente falso. Así, pero ni siquiera guardaban las apariencias. Porque aparece la noticia de que están condonando la deuda de 4.800 millones de dólares a la banca y a las industrias y a las corporaciones económicas de todo tipo, pero por supuesto a las grandes, pues no. Si un empresario pequeño le debía plata al SRI, a ese sí lo ejecutaron. A ese lo ejecutaron a millones de empresas pequeñas que debían dinero al SRI. Y que porque habían declarado un proceso de pérdidas por X, Y o C
razones. A ellos los ejecutaron, hubieron millones bastantes empresas que terminaron cerrando y por lo tanto mandando a la desocupación miles de trabajadores y de empleados y de mandos medios y de gerentes y de todos que simplemente cerraban las empresas. En medio de esa crisis que ellos ya provocaron y con las nuevo sistema judicial a su servicio, comenzaron a hacer toda la persecución legal contra Correa y contra todos los dirigentes más destacados del movimiento de la Revolución Ciudadana, que ya se había fracturado pues con la traición de Moreno, que ellos ya se habían convertido en dos grupos, un grupo que se quedó fiel a Correa, que fueron un grupo pequeño, mientras que todos los demás, toda la lista 35 y toda la Revolución Ciudadana se entregó a Correa por sus propias, se entregó, digamos, perdón, a Moreno por sus propios intereses. Comenzaron a vender los votos en la asamblea, comenzaron a hacer todos los desbarajustes más descarados. Nombraron al Contralor, contraviniendo todos los procesos de nombramiento que se habían hecho. El Contralor comenzó a dirigir la justicia, que no tenía por qué meterse en la justicia. Él decía quién tenía que ser enjuiciado, quién no tenía que ser enjuiciado, de una manera alevosa. En medio de eso se murió este señor que lo habían resucitado para ponerlo de fiscal general, mandando conformando todas las cortes y todo lo demás. Y le echaron la culpa también a Correa, que por culpa de un asambleísta que lo había enfrentado en la asamblea, él no había resistido y le había dado un infarto y se había muerto. O sea que todo era la culpa de Correa. Era tan ridículo que ya hasta bromas y memes se hacían al respecto. En medio de todo eso, comienzan a conformar su candidatura y lo primero que hacen, por supuesto, le suspenden a toda la gente que estaba dirigiendo la seguridad interna del país, o sea, toda la inteligencia, que era principalmente militar, y ponen a los israelitas. Son ellos los que tienen en este momento los que dirigen toda la inteligencia del gobierno, o sea, son los que le dan al gobierno todo lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. Estos señores israelitas que ya habían venido al país con el gobierno de León Febres Cordero, donde tenía a los israelitas capacitando a todos los escuadrones de la muerte que puso a funcionar para perseguir a los llamados terroristas, que ellos se convirtieron en terroristas a todo el mundo, y León Febres Cordero pudo hacer su masacre libremente. Durante todo este proceso, además, resucitaron a León Febres Cordero como un héroe de la derecha, donde a cada rato salían y circulaban por las leyes, por las redes sociales, frases de León Febres Cordero, frases de Trujillo, frases de todos los gobiernos y líderes de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo total. Y la persecución contra Correa total. En esas condiciones se forma esta lista, que ahora va a terciar las elecciones, dirigida por un banquero, Guillermo Lasso. ¿Ibas a decir algo? Sí, perfecto. Entonces tenemos, por un lado, como decía Santino, tenemos el candidato Lasso, por otro lado tenemos el candidato del correísmo, ¿no? Y hay una tercera lista, ¿no? ¿O no tiene ninguna posibilidad? Hay 16 candidatos más. Claro, digo, pero las que tienen posibilidades, más o menos, algún tipo de posibilidad de triunfar, son solamente... ¿Cómo se llaman las encuestas? Lo ponen como tercero al candidato de la dirigencia indígena, que es Yacu Pérez.
Lo ponen como Sí. en tercer lugar, le están dando, o sea, Yacu Pérez parece estar respaldado no solo por la dirigencia indígena, sino también por todas las iglesias cristianas sionistas, o por la mayoría, y por, digamos que así, una burguesía indígena de gente que ha logrado amasar una fortuna y que tuvieron problemas con Correa porque Correa les rompió con ellos, les dijo que eran realmente unos ponchos dorados y que ellos eran realmente gente que tenía mucho dinero y que lo que estaban haciendo era pues explotar a todos los indígenas en sus empresas. Entonces se rompieron con Correa. Entonces ellos están, han hecho como norte, como su mantra, destrozar a Correa, destrozar todo lo que sea correísmo. Yacu Pérez es el que aparece como tercer lugar en las encuestas, después de Guillermo Lasso. Ellos están tan seguros, o estaban, creo yo, tan seguros de la posibilidad de hacer un fraude súper limpio, que yo creo que hicieron su experimento en las votaciones de alcaldía y le dieron la alcaldía a la candidata de los socialcristianos, que ya tienen 25 años en poder del municipio, o sea, apoderados del municipio de Guayaquil. Y yo creo que eso fue su experimento, porque realmente las encuestas no le daban tanto apoyo a la candidata como los votos que sacó. Entonces, todo esa estructura, ese edificio que tienen arreglado para el fraude, está dirigido por el grupo sionista y judío sionista que se ha fortalecido aquí en Guayaquil sobre todo. Incluso hicieron descaradamente, se apoderaron de un parque en una ciudadela, digamos, emblemática de Guayaquil, que ahora es de clase media, pero que antes era la residencia de los burgueses. Y se apoderaron de ese parque, ahora se llama Parque Jerusalén, donde han puesto todos los símbolos sionistas, donde han puesto una muestra pequeña, o sea, una maqueta a escala de la ciudad de Jerusalén, donde no aparece, o sea, es una maqueta a escala de la ciudad de Jerusalén antes de la aparición del cristianismo y por supuesto, del islamismo. Entonces es una maqueta de la época en que los judíos tuvieron su reino independiente, por supuesto que apoyado por el Imperio Romano, que les permitió, que los puso ahí como están ahora, como guardianes del imperio. Ellos en esa época eran guardianes del Imperio Romano, en ese sector. Perfecto, Entonces, perfecto, Pilar. Entonces, para cerrar, ¿no?, la conferencia, podemos decir que a pesar de la campaña feroz, mediática, judicial contra el correísmo, la traición de Lenín Moreno, algo muy similar que ha pasado en la mayoría de los movimientos políticos más progresistas, digamos, socialdemócratas o del socialismo del siglo XXI, hay un considerable porcentaje de las masas, digamos, entre el 25 y el 30%, que si no hay fraude electoral, apoya a este grupo político, ¿no? en las encuestas más conservadoras dan ese porcentaje, pero a las encuestas de Malú, que son unas encuestas que es el encuestador de la burguesía, el que siempre encuestó a los grupos de socialcristianos, ese le da un triunfo en primera vuelta ¿cómo se llama?, al candidato Arauz, porque le da más del 50% de intención de voto. Y
es verdad, lo más temible para nosotros es la posibilidad del fraude, que esperamos que no ocurra por la cantidad de observadores internacionales que están llegando y que están alertando a la comunidad internacional de un posible fraude aquí. Y entonces esperamos que esos observadores internacionales y la propia observación de la militancia de Correa impide el fraude que se dio tan bonito, digamos así, en las elecciones de alcalde. Claro, eso lo estoy suponiendo yo, porque no era, el resultado de las elecciones no era igual a las expectativas que se veían antes de las elecciones. Antes de las elecciones había una posibilidad muy grande de que ganara Jimmy Jairala, pero después de las elecciones todos los votos se fueron a la candidata de Social Cristiano. O sea, eso fue raro, por lo decirlo menos fue raro. Entonces, bueno, yo creo que eso fue como la preparación. Muy bien. Ahora lo que hay que temer es el fraude. Eso es lo único, porque si no se da, hay un triunfo clarísimo en la primera vuelta. Claro, como pasó en Bolivia, que también otro temor que tenemos en este momento es que hagan una maniobra para aplazar las elecciones. Seguro. Perfecto, gracias Pilar. Ya estamos un poco más en tema. Camarada Santino, no sé si querés agregar algo, cerramos las conferencias, de lo contrario. Bueno, no, para concluir, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que hay un riesgo de fraude bastante importante. Especialmente eso nos lo indica la campaña de manipulación, que como dije antes, están intentando convencer a todo el mundo de que va a haber una segunda vuelta. Entonces, eso es un indicador clarísimo de lo que están intentando hacer. Saben que están perdidos porque los sondeos lo dicen, como dijo Pilar, los sondeos indican una victoria en primera vuelta de Arauz y no hay nada que hacer excepto un fraude o alguna maniobra fraudulenta. Así que básicamente vamos a tener que esperar a ver qué es lo que sucede en Ecuador, pero sí, lamentablemente estamos ante la posibilidad de un fraude electoral y por otro lado, que puede parecer algo muy malo, naturalmente, pero por otro lado tiene un lado positivo, porque demuestra a las masas ecuatorianas, a los trabajadores ecuatorianos, a la clase obrera del país, le demuestra qué es el imperialismo, porque cuando los marxistas decimos imperialismo, muchas veces no se entiende a qué nos referimos, porque imperialismo suena como a guerra, ¿no? Como que hay una guerra o un conflicto bélico, y no necesariamente es así. Estados Unidos ejerce su imperialismo sobre Latinoamérica, en este caso sobre Ecuador, por muchos otros métodos que no necesariamente tienen que ver con una intervención militar. Por ejemplo, los fraudes electorales, bueno, son una fórmula clásica del imperialismo. Por supuesto que también están dispuestos a realizar golpes de Estado o hacer golpes militares, ¿no? Pero mientras lo pueden evitar, utilizan otras maniobras, como el fraude electoral y el lawfare, ¿no? Que es la táctica que están usando actualmente. Claro. Y por otro lado, bueno, básicamente eso. Es decir, el imperialismo se ejerce en muchas otras formas alternativas al belicismo, y es importante que los marxistas, digamos, en la práctica, fíjense, este es un ejemplo de imperialismo. El imperialismo es real, existe y se manifiesta de esta forma concreta para que los trabajadores puedan verlo como a un enemigo real y que es necesario enfrentar para liberar a nuestra América, ¿verdad? De la Claro, influencia de los Estados Unidos. aparte los marxistas tenemos la suerte, bueno, por nuestro método, ¿no? de extender la visión panorámica y no ver solamente un país aislado, sino la región en su contexto y cómo los yanquis repiten, ¿no? La misma estrategia esa de guerra legal y mediática, por ejemplo, ¿no? Como decía yo antes, en varios países a la vez. Pilar, ¿querías agregar algo? ¿Ya cerramos la conferencia? Bueno, eh, cerramos entonces, camaradas. Y bueno, el domingo que viene veremos cómo salen las elecciones.
y muchas gracias por su participación, comprometidos como siempre a continuar este ciclo de conferencias para analizar los temas más candentes e importantes de nuestra región desde la óptica marxista-leninista. Muchas gracias, camaradas, venceremos. Cierro la Venceremos. grabación.